Noticias Paralelas. Un podcast de la agencia EFE. El buen momento del idioma español en el mundo, que a menudo se nos vende, no es tan maravilloso a juicio del filólogo David Fernández. No, y lo cuenta en su libro Panhispania, visita guiada por un país que nunca existió, de Editorial Catarata, donde explica que el castellano está perdiendo peso ante otras lenguas como el francés, el inglés e incluso el portugués. Y todo es por culpa de África. ¿Quieres saber por qué? Si escuchas, te lo cuento. David Fernández, investigador y profesor universitario, ha participado en muchos de los informes del Instituto Cervantes, pero no está de acuerdo en cómo se venden después, llenos de triunfalismo. Explica que la letra pequeña de esos estudios refleja que el número de hablantes nativos, unos 500 millones, está en horas bajas, lleva décadas decreciendo y hay que asumirlo. Admitir esta verdad significa aceptar el único reto posible, que es ampliar aquel número de hablantes que lo tienen como segunda lengua. Y esta es una tarea dificilísima no porque no sea interesante el español, sino por sus principales competidores. Tenemos al inglés, por supuesto, pero tenemos también al portugués y al francés. Ahora son unos 100 millones los que estudian español o lo han aprendido en distintos niveles como segunda lengua. El 80% de ellos se concentran en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. Y el peligro, alerta Fernández, está en África. Países como Nigeria, que se habla inglés, Angola, portugués, o Níger, francés, las previsiones que hay de crecimiento de aquí a final del siglo, y estas son previsiones de Naciones Unidas, son bestiales, ¿no? En el continente africano, porque ya Europa, en todos los países están decreciendo prácticamente, como mucho se mantiene las poblaciones, pero son poblaciones viejas, ¿no? En el continente africano es donde están las nuevas canteras de idiomas. Y en ese continente solo se habla español en Guinea Ecuatorial, un pequeño país de apenas 1,5 millones de habitantes. Frente a bombas demográficas que se están ya barruntando en el horizonte, como Nigeria, donde el idioma oficial es el inglés. Tiene algo más de 200 millones de habitantes y la previsión de la ONU es que doble la cifra a final de siglo. Y lo mismo pasa, hemos escuchado, en Angola con el portugués y Níger con el francés. Y a esto, dice David Fernández, es imposible ponerle coto. Otro obstáculo para la expansión del castellano, explica, es que la mayoría de países hispanohablantes están en un solo continente, América, lo que hace que la gente se pregunte, ¿cuál es la utilidad de aprender esta lengua? De puertas afuera, lo que ve la gente es una lengua que es bastante regional, que es favorecida además por lo compacto del territorio. Todos los países hispanohablantes prácticamente son contiguos, comparten frontera y que realmente no tiene muchísima dispersión geográfica, a diferencia del inglés, del francés, ¿no? Entonces lo ven como cuál es la utilidad de aprender esta lengua. Pero ha llegado la inteligencia artificial, que le puede venir bien al español. ¿Por qué? Pues porque te facilita la comprensión de otros idiomas sin necesidad de aprenderlos. De hecho, ya se ha devaluado el saber idiomas muchísimo. Por ejemplo, lo podemos ver en la ciencia, donde muchos científicos ya no necesitan ellos mismos aprender una lengua o contratar un traductor o incluso leer artículos que antes... la inversión en idiomas se va a reducir. Esto, aunque no parezca mentira, puede ser un dato positivo para el español, porque quien más terreno tiene que perder son aquellas lenguas que han sido utilizadas como lengua franca. Y en realidad solo hay una, que es el inglés. Y en ese camino es donde el español puede conquistar terreno para prescindir de mensajes, a su juicio, erróneos, como que el reggaetón esté en el número 1 de Spotify quiere decir que el español también lo está. Porque para ello, hay que elevar el nivel en otros ámbitos como el científico, el cultural, el literario y no solamente la música. ¿Te ha parecido interesante? No te pierdas el próximo episodio. Suscríbete al podcast.